Bienvenidos a Core en Línea. Qué chévere saber que la iglesia es donde tú estás. Déjanos tus comentarios para saber de ti. Y si nos estás viendo por primera vez, queremos que seas parte de esta gran familia. Registra el número que sale en la parte de abajo y síguenos en las redes sociales como Facebook e Instagram para que estés enterado de todas las actividades que suceden durante la semana. Ahora, ponte de pie, predispón tu corazón, que vamos juntos a cantarle a Jesús. Hoy es un día para exaltar a Jesús. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar
porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te adoramos, Jesús. Tú eres nuestro Rey. Tú eres quien nos libra del temor. En ti podemos confiar. Te adoramos, Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Vamos, dile, ya no soy, y ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Ya no soy, y ya no soy esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Oh,
Yo soy hijo de Dios. Yo soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Yo soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Él nos ama. Te adoramos, Jesús, el único digno de ser adorado, nuestro fiel amigo, el que ama nuestra alma. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me... Dile una vez más con tu mano en tu corazón. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama y mi Padre me ama y mi Padre me ama. Te adoramos, Jesús, y mi Padre me ama. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Qué bueno es adorar juntos a Jesús. Yo sé que muchos tienen testimonios que dar acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y qué mejor acto de gratitud es dar a Dios lo que hemos recibido de Él generosamente. En COR tenemos 3 maneras de dar: a través de los diezmos, las ofrendas y las contribuciones. Y generosidad es algo que somos y no algo que hacemos. Así que te voy a dejar un versículo para que lo guardes en tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Te invito a que cierres los ojos en este momento y vamos a pedirle al Señor por todos aquellos corazones que se han abierto para la generosidad. Y también le pedimos al Señor por todas aquellas personas que están necesitadas de un trabajo, necesitadas económicamente, de salud. Señor, tú sabes las necesidades de cada una de las personas que hoy están viendo esta transmisión. Y te agradecemos porque sabemos que nuestras oraciones no volverán del cielo sin surgir su efecto. Gracias, Señor, te amamos. Hola querida familia, qué gusto que nos volvamos a ver una semana más aquí en COR en línea, porque la iglesia es donde tú estás. Muy agradecidos que semana a semana nos permiten llegar a sus hogares, compartir con ustedes, pero por sobre todo seguir aprendiendo más acerca del corazón de Dios en la persona de su amado Hijo Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu. En este día continuamos con nuestra serie Secuelas.
Empezamos hace 15 días conociendo cómo la resurrección y cómo la comunión, la Santa Cena caminan juntas. Asimismo entendimos que el fundamento de nuestra fe, el fundador y el fundamento de nuestra fe es Jesucristo y su resurrección. Y hoy vamos a conocer acerca de un nuevo pacto, acerca del nuevo pacto y las implicaciones de este pacto, cómo ha cambiado la historia de la humanidad y también tu vida y mi vida. Amén. Por eso es que quiero recapitular un poquito y entender que la base de nuestra fe no son las enseñanzas que nos dieron cuando éramos niños. Aquellas enseñanzas que aprendimos en escuela dominical o en el catecismo muchas veces, ¿verdad? Eso estuvo bien para esa etapa, estuvo bien para esa edad. Pero llega un momento donde transitamos a la adolescencia, a la adultez, y si hacemos simplemente de esas enseñanzas la base de nuestra fe, tambaleamos en el caminar cristiano. Asimismo hablamos que la base de nuestra fe no es lo que la Biblia dice, porque la Biblia es un libro de historia, porque la Biblia tiene un mensaje puntual para distintas etapas, a pesar de que toda la Biblia está narrando un solo mensaje, y de eso quiero hablarte el día de hoy. Pero si solo nos basamos en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y siendo honesto, la Biblia no dice nada. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia, este libro, es una biblioteca, es un compendio de libros, 66 libros. Quienes dicen algo son sus autores. Es como que yo te diga, la biblioteca dice. No, en la biblioteca tú encuentras los libros y cada autor transmite un mensaje acorde a la ciencia, a la búsqueda que estás haciendo. Es lo mismo usar esta frase, la Biblia dice, en realidad la Biblia no dice nada. Son los autores, las personas que en distintos tiempos, en distintos lugares, en distintos momentos de la historia, inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron, transmitieron un mensaje. Y quizás lo correcto sería decir lo que Abraham dijo, lo que Jacob, lo que Daniel, lo que David, lo que Isaías, lo que Salomón, lo que Mateo, lo que Pablo dijo. Eso es lo correcto. Eso tiene más peso inclusive al momento de comunicar el mensaje bíblico. Pero asimismo, nosotros no podemos fundamentar nuestra fe en lo que la Biblia dice, porque una vez más, la Biblia es historia, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia tiene mensajes específicos para una nación específica, en un tiempo específico, que ya no aplica al tiempo y al espacio en el que nos encontramos tú y yo. Y muchas veces por tomar aquello que fue para un tiempo en específico y tratar de aplicarlo en el tiempo presente, es cuando se lastiman los corazones, es cuando se lastima el corazón de la gente, es cuando hay abusos. Y eso no es el cristianismo. Por eso el fundamento de nuestra fe no son ni las enseñanzas que nos dieron cuando éramos niños, ni tampoco lo que la Biblia dice. Pero quiero profundizar en esta parte de lo que la Biblia dice. Y vamos a entender este mensaje, vamos a entender, y yo suelo decir esto, que es importante que tú y yo podamos ver el panorama completo para realmente entender el mensaje que la Biblia está narrando, el mensaje que la Biblia de Génesis, Apocalipsis está apuntando, está señalando. Y para entender el panorama, para poder ver más claro el panorama de lo que este compendio de libros está enseñando, acompáñame a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Pero antes voy a hacer una pequeña lección. Si tienes ahí tu Biblia en la mano, tú sabes que la Biblia se divide en dos partes, ¿no es cierto? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra testamento, un sinónimo de esta palabra o otro significado, es un pacto. Podemos decir entonces que la Biblia se divide en un antiguo pacto y en un nuevo pacto, ¿verdad? Y toda la historia del antiguo pacto, desde Génesis capítulo 12 hasta Malaquías capítulo 4, está relacionado con la nación de Israel. Todo ese antiguo pacto, escúchame bien, desde Génesis capítulo 12
hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Pacto. Es más, si tienes ahí a la mano tu Biblia, tú puedes ver todo esto, todo el Antiguo Pacto, todo el Antiguo Testamento, tiene que ver con un trato en específico, con un trato especial de Dios con la nación de Israel. Y eso tiene un propósito, y lo vamos a descubrir y juntos lo vamos a aprender. Quizás, tal vez tú ya lo sabías, tal vez tú ya conocías esto, pero me emociona. Y nos vamos a trasladar a Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Y dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Pregunta: ¿cuántos saben quién es Abraham? ¿Cuántos han escuchado acerca de Abraham o de Abraham, el padre de la fe? Entonces, promesa cumplida. Dios ha cumplido esa parte, ¿no es cierto? Y también la otra parte. Y le dice: y serás bendición para otros. Verso 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio o a quienes te maldigan. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Me apasiona, me encanta saber que en el corazón de Dios desde el Génesis estaba que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Y por eso es que el Señor empieza con un trato en específico y en especial con la nación de Israel. Es por eso que el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, que narra este trato específico con la nación de Israel, se convierte en un medio para un fin mayor. Se convierte en un medio para un fin mayor. Y sabes, no está mal que la nación de Israel se convierta en un medio para un fin mayor, porque eso le da propósito a nuestras vidas. Que tú y yo, que lo que hacemos se transforme en un medio para un fin más grande. Eso nos enseñan los funerales, ¿verdad? Pero retornando al punto, la nación de Israel, el Antiguo Pacto, es un medio para un fin mayor. ¿Cuál es ese fin mayor? Que todas las familias de la tierra sean bendecidas. No solo la nación de Israel es la nación bendecida, no, porque en el corazón de Dios está que todas las familias de la tierra sean bendecidas, y en todas las familias incluye tu familia, tus seres queridos, tus padres, tus hermanos, tu marido, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus primos, todas las familias. Eso está en el corazón de Dios. Y el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, narra cómo este propósito, cómo el trato del Señor con la nación de Israel va alineándose a este propósito. Pero debemos entender algo, y es que en el Antiguo Testamento esta promesa no se cumple. Es más, si nos ponemos a pensar, la nación de Israel en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, no fue de bendición para las naciones. Es más, eso era algo raro, eso era algo extraño. En aquel entonces, esa promesa era algo que no era común. En aquel entonces era la ley del más fuerte. En aquel entonces las batallas, las conquistas estaban a la orden del día. E Israel no estaba exento de eso. Israel a muchas naciones devastó, saqueó, mató mujeres, niños, ganado, destruyó. Es más, para muestra un botón, después de la Pascua, no creo que la nación egipcia se haya sentido bendecida por la nación de Israel. Bueno, si bien tuvo que ver ahí Faraón y su necedad, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento no vemos a la nación de Israel cumplir esta promesa. ¿Por qué? Porque a Israel, el trato de Dios en el Antiguo Pacto era un medio para un fin más grande.
Era un medio para bendecir a todas las familias, a todas las naciones. Y es allí donde los primeros capítulos de los evangelios, de las biografías de Jesús, relatan un acontecimiento importante. Y nos trasladamos a Juan capítulo 1. En este capítulo, como en los otros evangelios, se narra cómo el primo de Jesús introduce a Jesús en la historia, en el tiempo y en el espacio. Pero hay un nombre en específico que Juan le da a su primo. Le dice en Juan capítulo 1, verso 29 y 30. Al día siguiente Juan vio a Jesús. Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería. Este es Juan introduciendo a su primo Jesús, dándole la bienvenida al ministerio. Ya Juan venía anunciando que se arrepienta la gente porque el reino de los cielos, porque el Señor se ha acercado. Y esto era algo nuevo, esto era algo totalmente nuevo de lo que la nación de Israel había conocido por tantos años, de lo que su antiguo pacto, que en aquel entonces no era antiguo, era el pacto que estaba vigente. La nación de Israel conocía una forma, una manera, un protocolo de acercarse a Dios, pero cuando Juan el Bautista entra en escena y presenta a Jesús, Jesús trae algo nuevo. Jesús no viene a continuar lo que el antiguo pacto se había establecido. Jesús vino a traer un nuevo pacto, algo nuevo, algo que ya no va a ser solo para la nación de Israel, sino algo que va a alcanzar a las naciones, a los gentiles, a todos quienes no somos parte de la nación de Israel. Entonces, cuando Jesús entra en escena y empieza su ministerio, se caracteriza porque las enseñanzas de Jesús parece que de manera intencional se contraponen a las enseñanzas de Moisés y los profetas. Acompáñame en Mateo 5. Este es Jesús hablando. Mateo 5, verso 21 en adelante. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, haciendo referencia a la ley, haciendo referencia en aquel entonces al pacto vigente que estaba a punto de terminar, que estaba a punto de caducar, que estaba a punto de acabarse. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mata quedará sujeto a juicio de tribunal. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano quedará sujeto a juicio de tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto a juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Todo el mundo se asombraba y decía: ¿qué es esto nuevo que está enseñando Jesús? Si la ley de Moisés nos enseña otra cosa. Miren en el verso 27 de Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¡Tremendo! ¡Wow! Se impresionaban por la doctrina, por la enseñanza de Jesucristo. Por un lado empezó a ganar fama. Se corría la voz. Pero por otro lado, los sacerdotes del templo, los fariseos, miembros del Sanedrín, que lo aprendimos la semana anterior, ¿recuerdas? Y si no, estás a tiempo de ver el mensaje y comprender cómo se empata esto, los engranajes. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, personas que se dedicaban a estudiar, a leer, a transmitir el antiguo pacto, que para ellos no era antiguo,
era lo que conocían, era el protocolo, era la forma, eran las leyes del código de conducta, el código civil que tenían. Se vieron atentados, porque Jesús, al venir a traer algo nuevo, una manera diferente, la multitud, la gente empezó a escuchar, empezó a aplicar. Y el control que tenían los sacerdotes, los fariseos, los escribas, se vio atentado. Aún su economía, porque había toda una serie de impuestos que estaba regulado, que estaba en un marco que Moisés, más las leyes que añadieron, controlaban a la nación de Israel. Mira, leamos otro. Mateo 5, verso 31. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Tremendo, tremendo lo que Jesús estaba enseñando. Iba en contra de lo que todo el antiguo pacto se enseñaba o establecía. En el verso 15 de Mateo, versos 11 y 12, Jesús les dice a sus discípulos, porque ellos empezaron a comer y en la ley de Moisés, en este código de conducta, se enseñaba que se tenía que lavar las manos, literalmente de manera religiosa, antes de servirse un alimento. Y los discípulos de Jesús empezaron a tomar allí de unos frutos, ¿verdad? Y empezaron a comer y los fariseos se escandalizaron. Y Jesús les recuerda y les dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero lo que sale de la boca, sale del corazón y esto contamina al hombre. Entonces, esto está en el verso 18, se ofenden y Jesús dice, bueno, se están ofendiendo, listo, estamos trayendo algo nuevo. Y Jesús les da el significado de esta parábola, verso 18, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre, no es lo que entra, es lo que sale por nuestra boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ojo, hay que lavarse las manos antes de comer y más en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Pero no lo hacemos de manera religiosa. Pero para aquel entonces era todo un reglamento estricto. Y cuando Jesús trae esto nuevo, esto diferente, esto fresco, que empieza a ganar fama, que empieza a ganar reconocimiento. Los fariseos, los sacerdotes del templo, el Sanedrín se ve atentado por el movimiento de Jesús, por esto nuevo que Él viene a traer, por este nuevo pacto que Él viene a introducir, que deciden matarlo. Usted conoce la historia, lo conversamos hace 15 días. Matan a Jesús y ellos dicen, ok, se acabó, como pasó con otros supuestos salvadores, supuestos mesías. Muere Él y sus seguidores se esparcen, por lo que ellos no contaban con su astucia, con la astucia de Dios, de que el Señor al tercer día levanta a Jesús de entre los muertos. Y Jesús se aparece a sus discípulos, come con ellos, conversa con ellos, convive con ellos después de su muerte. Jesús resucitado en cuerpo, empieza a convivir con ellos. Y eso enciende la llama en el corazón de todos sus discípulos. Lo aprendimos la semana anterior. Y ellos continúan con este mensaje que Jesús había traído. Es más, en un momento le preguntan a Jesús, Señor, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y el Señor resume todo el Antiguo Testamento. El Señor resume todo el Antiguo Testamento en esta frase.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor resume todo esto en esta frase, en estos 2 versículos. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Y después de la resurrección, esto es lo que le da forma, le da peso, le da fuerza al movimiento de Jesús. Que como lo hablamos la semana anterior, el cristianismo se basa en la resurrección de Cristo. Su fundador es Jesús y su fundamento es la resurrección de Jesucristo. Reconocemos que Él está vivo, reconocemos que Él vive y que Él reina por todos los siglos. Por eso es que este movimiento que empezó ahí en Jerusalén, este movimiento con unos cuantos hombres, unas cuantas mujeres, en menos o en aproximadamente 70 años, logró expandirse al mundo conocido de aquel entonces. Y es allí donde empatamos con un personaje. Y quiero que me acompañes al libro de Hechos. Y es allí donde entra en escena Saulo de Tarso. Sí, Saulo de Tarso. Él era quien perseguía a esta secta llamada los del camino, así se llamaba. Ese era el nombre que tenían los cristianos del primer siglo. Los del camino. No se llamaban cristianos, se llamaban los del camino porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces Pablo, que ama a Dios con todo su corazón, estudioso de la palabra, recuerda, de todo el Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Pacto, estudioso del Antiguo Testamento, decide perseguir y acabar con esta secta llamada los del camino, porque atentan en contra de las enseñanzas de Moisés y de los profetas, porque atentan contra la paz de las naciones que tenían al Dios de Israel como su Dios. Es más, los sacerdotes del templo le dan los permisos para que Saulo pueda viajar a otras naciones, perseguir, encarcelar y si era necesario hasta matar a los seguidores del camino, a los cristianos del primer siglo. Pero hay un acontecimiento importante en la vida de Saulo. Y es que él, ojo, su Biblia, la primera parte del Antiguo Pacto, avala lo que Pablo estaba haciendo, de apedrear, de encarcelar, de enjuiciar a aquellos que se iban en contra de lo que enseñaba Moisés y los profetas. Entonces, en un momento de camino a Damasco, el Señor sale al encuentro de Saulo y acompáñame en Hechos capítulo 9. Te hablo un poquito del contexto. Pablo está a caballo con su equipo de trabajo, ¿verdad? Para una especie como de caza recompensas ahí. Tenían en mente a quienes encarcelar, estaban buscando y una gran luz lo deja ciego. Él cae de su caballo y escucha una voz. Y Saulo responde, Hechos capítulo 9, verso 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, pensando que es una persona, queda cegado por la luz. Él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le responde y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Para ese momento, la vida de Saulo cambia totalmente. La vida de Saulo, que había escuchado acerca de estas enseñanzas equivocadas acerca de Jesús y que Él había resucitado, que para muchos judíos de aquel entonces era un mito, cambia radicalmente su manera de ver la vida, su manera de conocer y acercarse a Dios. El Señor le da instrucciones a Saulo y al mismo tiempo que acontece esto, el Señor habla con uno de los seguidores de Jesús, Ananías, y le dice que Ananías vaya a buscar a Saulo. Pero Ananías le dice: Señor, ¿qué te pasa? Señor, ¿qué te sucede? ¿No sabes que Saulo literalmente es como un sicario?
Es como un terrorista, nos está acabando, nos está buscando, encarcelando, aprobando que se mate a tus siervos. Y el Señor le dice en el verso 15, capítulo 9 de Hechos, le dice a Ananías, ve, insistió el Señor, porque ese hombre me es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Ese hombre me es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre a las naciones. Una vez más, empezamos a vislumbrar el cumplimiento de la promesa que en Génesis capítulo 12 el Señor le hace a Abraham. Él me va a ser instrumento para dar a conocer mi nombre a las naciones. De eso se trata el nuevo pacto, de eso se trata el Nuevo Testamento, querida familia, queridos amigos. Y Pablo entiende, Pablo se queda allí con Bernabé, le enseñan, le explican, le hablan acerca de Jesús por algún tiempo. Y Pablo llega a entender de qué se trata este pacto. Pablo llega a entender que la base de este nuevo pacto en Jesucristo, para ser de bendición a las naciones, para ser de bendición a las familias de la tierra, tiene que ver con el amor. Ya no con solamente amar a Dios y al prójimo, sino con el amor con el que Jesús lo había amado, con el amor con el que Jesús nos ha amado a nosotros. Pablo entiende que este nuevo pacto, lo nuevo que Jesús vino a traer, es un pacto basado en el amor de Dios. Por eso, luego el apóstol Juan, en una de sus cartas, él dice, en una de sus cartas finales, él le enseña y él dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso podemos amar, por eso nos podemos dar, entregar, servir, perdonar. Por eso es que quienes somos cristianos no podemos guardar rencor en el corazón, porque si hemos aceptado que Jesús es el fundador, su resurrección es el fundamento, el amor es la base de nuestro caminar de fe. Y es por eso que Pablo en Corintios, 1 Corintios capítulo 13, describe lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y prevalecerá la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. Y ese es este pacto, este nuevo pacto fundamentado en el amor de Dios por nosotros, que le da fundamento, que le da un peso a los primeros cristianos, a los seguidores del camino del primer siglo, a tal punto que en un lapso de 70 años llevan este mensaje al mundo conocido. Se esparce este amor
incondicional, este amor servicial, este amor que no guarda rencor, este amor que no se goza de las injusticias, más se goza de la verdad. Y es por eso, querida familia, queridos amigos, hermanos y compañeros de batalla, es por eso que no es necesario saber mucho. Es más, Pablo mismo dijo que el amor el conocimiento envanece. Cuando pensamos que caminar con Dios se trata de saber mucho, no. Es bueno leer la Biblia, por supuesto, yo la leo todos los días o me esfuerzo por lograrlo. Entendiendo que el antiguo pacto fue un medio para un fin más grande y que el nuevo pacto en el que estamos tú y yo vigentes tiene una base de amor, no conocimiento jactancioso para decir yo sé más que tú, no. En este nuevo pacto no se trata de quién sabe más, se trata de cómo amas a tu prójimo, de cómo amas a los que te rodean, a tus compañeros, en especial de cómo amas a los que te hicieron daño, a tu expareja, exnovio, exnovia, exesposa, exesposo, aquella que te hizo tanto daño, te quitó los bienes, o aquel que te golpeaba y te maltrataba. No, tú dices, no, Cristian, no puede ser que el nuevo pacto se trate de eso, por supuesto. Porque eso hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Nos amó. Y eso transforma a un Saulo de Tarso en Pablo, el apóstol de Cristo. Y con determinación, con convicción, junto con los demás apóstoles, Pablo lleva este mensaje al mundo conocido. Entonces recuerda, no se trata de saber mucho para poder estar espiritualmente fuerte, sino que lo que sabemos sea de vital significado. Los apóstoles, los primeros discípulos, no sabían muchas cosas, pero lo que sí sabían trajo un increíble cambio en un tiempo muy corto, mostrando el amor de Jesucristo a su prójimo. ¿Qué era lo que sabían los discípulos? Una vez más, no se trata de saber mucho, sino que lo que saben tenga un fundamento sólido. 4 cosas que sabían los discípulos del primer siglo. Número 1, que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el Cristo, es el ungido de Dios. Número 2, su muerte era redentora. Él pagó por los pecados del mundo. Número 3, que Jesús había resucitado, estaba vivo, está vivo. Y número 4, por su Espíritu Él estaba presente con sus seguidores. Eso hizo que este pequeño grupo de personas, como Saulo lo llamaba, esta secta, de la cual luego pasó a ser uno de los pioneros, los del camino, los cristianos, que nació en el primer siglo, llevaran este mensaje de amor al mundo conocido. Y quiero que sepas que han pasado ya 20 siglos. Es más, estamos en el siglo XXI. Y el movimiento de Jesús sigue vigente. Quiero que sepas que el movimiento de Jesús no se termina con nosotros y tampoco empezó con nosotros como iglesia llamada COR. No, la iglesia de Jesucristo tiene un fundamento sólido. Y ese fundamento ha hecho que hombres, mujeres, jóvenes, adultos den su vida, demos nuestras vidas a beneficio de alguien más. Entendemos que somos un medio para un fin mayor. Y cuando tú entiendes eso, ya no vives tu vida enfocada en ti mismo, sino en quienes te rodean, en tu prójimo, en los más necesitados. Tu vida tiene sentido, en otras palabras, tienes un propósito. En conclusión,
El antiguo pacto es con la nación de Israel. El nuevo pacto es para todas las naciones, para todo aquel que cree. El cristianismo tiene un carácter misional, en otras palabras, de ir donde están los más necesitados. No solo esperar que llegue, ir donde están los más necesitados. Y se trata de ayudar a que otros conozcan a Dios a través de nosotros, a través de la iglesia. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es una familia para las familias. La iglesia es un hospital del alma. La iglesia es donde encuentras al autor y al consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Ponte de pie, vamos a orar. Pero antes de orar, quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo estás participando de manera activa en el plan de Dios para salvar, para bendecir, para sanar, para restaurar las familias? ¿Cómo estás participando de manera activa en la historia que Dios está escribiendo? Y la segunda pregunta, ¿cuán profundo es tu amor a Dios y al prójimo? Vamos a orar y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por ese amor que has derramado en hombres, en mujeres, en jóvenes, en adultos, a lo largo de los siglos, para continuar, para compartir, para llevar el mensaje de salvación, a tal punto que nos ha alcanzado a nosotros, Señor. Y hoy es nuestro tiempo, hoy es nuestra oportunidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos, gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, en el nombre precioso de Jesús. Si tú acabas de ver este mensaje por primera vez y quieres ser parte de este movimiento a través de COR, te invito a que hagas esta sencilla oración y nos escribas a nuestras redes sociales, número de WhatsApp o correo electrónico. Allí con tus propias palabras dile: Señor Jesús, te abro mi corazón, creo en ti, que estás vivo. Gracias por la cruz, gracias por amarme y perdonarme. Amén. Si acabas de hacer esta oración, escríbenos. Queremos conocerte y caminar junto a ti en esta vida, siendo la iglesia de Jesucristo. Amén. Querida familia, nos vemos. Bendiciones. Qué hermoso tiempo juntos, adorando y aprendiendo más. Recuerda, no estás solo, queremos caminar junto a ti. También queremos invitarte a nuestras 2 reuniones, la de los días miércoles, que es a las 6:30 de la mañana, donde oramos, meditamos, es un refresco del alma. Y el día jueves, un jueves de conexión, donde aprendemos de Jesús y también aprendemos acerca de los planes que Él tiene para con nuestra vida. Los links de las reuniones las puedes encontrar en Facebook y en Instagram. Todos son bienvenidos. Recuérdalo, te esperamos. No olvides que puedes comunicarte con nosotros escribiéndonos un correo electrónico o a través de WhatsApp. Y recuerda, queremos cada vez estar más cerca de ti. Hasta la próxima.